Esto todo el mundo lo tiene que saber. En la práctica, votar a Ayuso es lo mismo que votar a Vox porque formará un gobierno con ellos. Buenos días. Buenos días. La primera pregunta es evidente viendo el clima en el que estamos viviendo ahora, no solo en Madrid, sino en toda España. Sobres con balas, navajas ensangrentadas, incluso cartas con proyectiles. Retomando un poco la frase tan manida de Vargas Llosa de cuando se jodió el Perú, ¿cuándo se jodió España? Si es que se ha jodido. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que este año ha sido un año durísimo, ha sido el año más duro de las vidas de la mayor parte de nosotros, y este año ha dejado una sociedad muy maltrecha. Y eso, además, se está alimentando por un clima político irrespirable, ¿no? Que además de sembrar la división, de sembrar el odio, y creo que hay líderes, dirigentes políticos concretos dedicados a sembrar el odio, además de eso, lo que está haciendo es que está dificultando las posibilidades de que volvamos a ser una sociedad. No un conjunto de individuos asustados, sino de que volvamos a ser una sociedad. Es muy importante, frente a la política del odio, poner una política de la vida cotidiana, de reconstruir las cosas pequeñas de la vida. ¿Pero crees que la izquierda tiene alguna responsabilidad en la creación de este clima de odio, de crispación? Bueno, yo le hice hace no mucho parece que hace mucho, pero hace algunas semanas una pregunta parlamentaria al ministro Marlaska en la que le hablaba de la LGTBI-fobia, pero le hablaba sobre todo de los que sembraban el odio. Y yo le decía, mire, hay cosas que se dicen a veces en la política delante de un micrófono o en una cámara de representación que luego van permeando hacia abajo en la sociedad y se convierten luego en agresiones a la salida del colegio, ¿no? Y por tanto, que un diputado de Vox dijera en un momento dado, en España, dijo literalmente, en España hemos pasado de pegar palizas a los homosexuales, en primera persona, hemos pasado de pegar palizas a los homosexuales a que ahora el lobby gay imponga sus normas. Eso, después, es muy posible que se convierta en bromas, en acoso, en hostigamiento y al final en palizas. Hoy creo que ha habido una en Alicante que acabamos de conocer, en palizas a personas por su orientación sexual o por su... Creo que hay políticos que se dedican a sembrar el odio y creo que en general esa es una estrategia que están siguiendo los reaccionarios y que está siguiendo la extrema derecha. El debate que tenemos nosotros es cómo desactivamos esa siembra del odio. La manera de enfrentar la política del odio es con la política de lo cotidiano, con la política de lo pequeño, de las pequeñas cosas. Nosotros vamos a restablecer la sociedad y eso es, pues mire, que mientras ellos están llamando al odio, nosotros estamos hablando de salud mental. O que mientras ellos están hablando de racismo, nosotros estamos hablando de ambulatorios. O que mientras ellos están hablando de odio a las personas LGTBI, nosotros estamos hablando de servicios públicos o de conciliación o de educar a los niños en libertad. Creo que lo cotidiano es el mejor antídoto. La política de lo pequeño y de lo cotidiano es el mejor antídoto contra la política del odio. Y lo que les dice la presidenta de la Comunidad de Madrid es que están montando el circo y sobreactuando. ¿Qué le contesta a Ayuso? Que las cosas no están bien en Madrid y que para decir eso no hace falta insultar ni hace falta gritar. Los madrileños han estado solos durante mucho tiempo y se les ha dicho que estar solos es ser libres. Pero para que seas libre tienes que tener el derecho a vivir sin miedo. Y el derecho a elegir. Y el derecho a elegir, el derecho realmente a elegir no puede depender de tu dinero. Si el derecho a elegir depende de tu dinero, eso no es un derecho, eso es un privilegio. Unos pocos pueden elegir, la mayoría se conforman con lo que les toca en suerte en la vida. Ese es un modelo social muy antiguo, aunque a la señora Ayuso le parezca que lo acaba de descubrir y que es una cosa muy meritoria, eso en realidad es un modelo social muy antiguo. Gente que ¿Son mantenidos, como dice la señora Ayuso? Bueno, supongo que para la señora Ayuso son mantenidos. Para mí son ciudadanos ejemplares. Son gente que echa una mano al de al lado y que no deja a su vecino tirado. O sea, es gente que comparte, pues seguramente lo está diciendo mucho Mónica en esta campaña, lo que más nos hace humanos, que es la empatía. Y la empatía no es el cariño al que conoces. La empatía es la capacidad de que te duela si le duele incluso a alguien que no conoces. Mira, no sé quién eres, no sé cómo te llamas, pero si te duele, a mí me duele. Ese lazo social, que es amor, es mucho más poderoso que los lazos de odio, de distancia, de enfado, de enfrentamiento. Y yo creo que eso lo representa Mónica. O sea que frente a una campaña, digamos, de la división, del odio, del enfrentamiento, del insulto, es una candidata de la empatía. ¿Cree que entrará Vox en ese gobierno de Ayuso si le dan los números? Ayuso lo ha dicho, que si le dan los números los quiere en el gobierno. De hecho, ha dicho que más allá del resultado electoral, ella quiere, dice ella,
pongo yo entre comillas, expertos de Vox en su gobierno. Esto todo el mundo lo tiene que saber. En la práctica, votar a Ayuso es lo mismo que votar a Vox porque formará un gobierno con ellos. Un votante que está pensando si votar a Más Madrid o al PSOE, ¿qué diferencias puede encontrar? ¿Qué le puede ofrecer Más Madrid que no le ofrezca el PSOE? ¿O Unidas Podemos? Bueno, yo a ese votante lo primero que le diría es que vote. Que decida lo que decida y tenga las dudas que tenga, que vote. Que acuda a las urnas. Que nos han puesto unas elecciones en un martes, que no han querido que sea festivo y que por tanto al ser laborable va a ser más difícil que la gente trabajadora vote, pero que precisamente por eso hay que hacer un sobreesfuerzo. Que vote. Hoy en día la primera fuerza en Alemania son los verdes alemanes. Bueno, pues nosotros humildemente somos parte de esa ola europea que creo que está apuntando hacia los retos decisivos del siglo XXI. Pero vamos, lo importante es que vote. Luego que escuche a Mónica y luego ya si le apetece, pues que se sume a la ola verde. ¿Y habrá sorpaso al Partido Socialista a raíz de esta pregunta? Tiene que haber suma para ganar a Ayuso. Tiene que haber suma para ganarle al Partido Popular. Y nosotros no nos equivocamos. El adversario es el desgobierno del Partido Popular, del maltrato a los servicios públicos y al sálvese quien pueda. En Madrid a nadie le cabe duda que vamos a cooperar. Y por tanto, el único objetivo es sumar. Sumar más. Creo que me respaldan las encuestas si digo que hoy el motor del bloque progresista en Madrid es Más Madrid. La fuerza que no para de subir y de incorporar nuevos electores a la transformación política en Madrid es Más Madrid. Pero si el bloque progresista alcanza los 69 escaños, que dan la mayoría absoluta, Más Madrid aceptaría un pacto sin condiciones, no pondría condiciones para alcanzar, fraguar esa mayoría progresista. Si sumamos el gobierno. Si sumamos al gobierno. Y esto no es una declaración en campaña electoral. Es nuestra forma de hacer política siempre. Nosotros nunca, en ese sentido, nunca nos hemos equivocado. Si sumamos, hay gobierno. Lo que nos estamos jugando en Madrid es suficientemente importante como para que no nos enfrasquemos a hablar de nosotros. Y yo creo que lo tenemos al alcance de la mano sumar. ¿De qué depende? Pues depende de dos cosas. Nosotros vamos a seguir subiendo. Antes señalabas una cosa que es muy importante. Mónica es la candidata menos conocida. Y a la medida que se le conoce, que se le va conociendo más, nosotros seguimos subiendo. Eso significa que nosotros no hemos tocado techo. Y luego, yo creo que la gran baza en la Comunidad de Madrid es la geografía electoral. Los barrios y los pueblos más humildes votan mucho menos. ¿Vox es fascismo? Vox es una escisión de millonarios del Partido Popular que lo que proponen es que frente a las inseguridades y a las dificultades de la vida tengas a alguien a quien puedes machacar. Yo me niego a tratarles como si fueran una cosa, como un monstruo terrible, amenazador. Es una escisión de millonarios del Partido Popular. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid les ha dicho directamente a la izquierda que la voten a ella si no quieren a Vox. ¿Estarían dispuestos a hacer eso ante un escenario en el que sumaran una mayoría absoluta PP y Vox? Hay que ganarles en las urnas. Hay que ganarles en las urnas porque nada garantiza. La señora Díaz Ayuso aspira a gobernar con los números de Vox. Es más, ha dicho que independientemente de cuáles sean la relación entre ellos dos, si le dan los números para gobernar, cosa que yo pongo en duda, o sea, creo que es posible que le ganemos, pero si les dan los números para gobernar, ella querría meter a miembros de Vox en el gobierno. Lo ha dicho, que los querría como expertos en el gobierno. Yo creo que es muy importante que los madrileños sepan que si Ayuso puede, va a gobernar como Vox y con personas de Vox. Y que frente a eso solo hay una alternativa, que es, digamos, frente a la política del odio, la política de las cosas que importan y de la empatía. Y yo creo que hay, sobre todo, una candidata que representa eso, que es, no por casualidad, la candidata que no para de subir en las encuestas. ¿Y cree que esto puede afectar a la política nacional, que pueda provocar incluso, como habla, ¿no?, la señora Ayuso, de que esta es la palanca para que Casado llegue a la Moncloa? Además, usted que lo vive ahí en directo en el Congreso de los Diputados, ¿no? Las elecciones de Madrid nadie se las debería tomar como una palanca para hacer nada en España. Si la señora Ayuso quiere influir en la política española, se tiene que presentar a la política española. En estas elecciones se está dirimiendo lo que le va a pasar a los madrileños. Si los madrileños van a tener un gobierno que mire al futuro o van a tener un gobierno que se dedique a las ocurrencias y a los insultos. Todas las elecciones tienen impacto y a nadie se le escapa que estas elecciones
las está mirando todo el país. Son unas elecciones en las que solo votamos los madrileños y las madrileñas, pero las está mirando todo el país. Y lo que pasa en Madrid, sin duda, será importante y sin duda marcará tendencias de futuro. Pero lo que se está dirimiendo no es el futuro de España, eso se dirime en las elecciones españolas. Lo que se está dirimiendo es el futuro de las madrileñas y de los madrileños concretos, de a pie, de cuánto tiempo tienen que pasar esperando el metro, de si tienen accesibilidad de los accesos a la Renfe, de si hay empleo en los barrios y en los pueblos más golpeados por la crisis. Eso es lo que se está... del aire que respiramos, de si tenemos atención médica suficiente, tanto para la salud física como para la mental. Eso es lo que está en juego y eso depende exclusivamente del voto de las madrileñas y de los madrileños. Y además depende exclusivamente de los madrileños y de las madrileñas que viven en las zonas en las que se han acostumbrado a pensar que su opinión no cuenta, que la política no mira nunca hacia sus barrios o hacia sus pueblos. Si esa gente acude a votar, hay una transformación, hay un vuelco. Si se vota en el barrio Salamanca, si se vota en Villaverde lo mismo que se vota en el barrio Salamanca, o si se vota en Fuenlabrada igual que se vota en La Moraleja, hay un gobierno distinto de la Comunidad de Madrid. Hablando de libertad, no sé si ha escuchado esta mañana a Díaz Ayuso diciendo que la libertad es que no te encuentras a tu ex por Madrid. Bueno, me imagino que ni por Tokio, ni por Sao Paulo, tampoco. Eso tiene que ver con que es grande. La libertad en realidad es que no te importe encontrarte con tu ex, que no te incomode, y establecer relaciones por las cuales encontrarte con tu ex no te sea una cosa tóxica, ¿no? Que te puedes encontrar, te puedes saludar, incluso te puedes dar un abrazo. Pero sí, eso pasa en la Ciudad de Madrid porque es grande, no tiene nada que ver. Es muy grande Ciudad del Cabo y es muy grande Sao Paulo o es muy grande Río de Janeiro, y sí, por eso pasa, pues que tienes menos posibilidad de encontrarte. Ha descubierto la estadística. A ciudades más grandes, más dificultad de encontrarse. La libertad en realidad es tener relaciones sanas por las cuales no te importa encontrarte.